y piensas que las cosas están dadas efectivamente para que Petro se quede en el poder. O sea, Petro ya ganó una elección, a mi modo de ver, con fraude, por supuesto, dineros de narcos, dineros de traquetos, de guerrilleros, ¿no? Los dineros que entraron a través de Nicolás Petro, a través de que entregó Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, el turco Ilzaca, dineros de esta captadora ilegal de dinero, la pirámide de Daily Cop, también estuvieron, por supuesto, permeando la campaña de Gustavo Petro. Y Petro llegó con el apoyo, incluso Petro ganó en las cárceles la votación, ¿no? Aquellos bandidos todavía no condenados que podían votar, bueno, Petro ganó las votaciones también en las cárceles de Colombia, el famoso pacto de la picota, ¿no? Como sabes, prometiendo la no extradición, estos narcos pues llamaban a los municipios, a las regiones, los caseríos, y obligaban pues a votar por Petro, ¿no? Que iba a traer el proyecto de la paz total, del perdón social, de las segundas oportunidades, de pagar por no matar, todo lo que ya conocemos, y así ganó Petro. Pero ahora Petro pues tiene además la billetera del Estado, ¿no? Prácticamente ilimitada para disfrazar de subsidios lo que no es otra cosa que compra de votos, que compra de conciencias, y al mismo tiempo pues la ayuda de Maduro, porque la supervivencia de Maduro hoy depende, por supuesto, en gran medida a la permanencia del proyecto político destructor de Petro. Y tú, que eres uno de los asesores económicos de Vicky Dávila, pues me imagino que de alguna manera han contemplado ese posible escenario, el posible escenario de que no haya elecciones, el posible escenario de que Petro no gire los dineros para la registraduría y llegue la registraduría y diga, pues no hay plata para hacer elecciones y la constitución colombiana, por ejemplo, no contempla ese escenario, no hay algo en la constitución y la ley que diga, oiga, cuando no hay plata, ¿qué hace la registraduría? Simplemente eso no existe, es un vacío legal y Petro podría perpetuarse más allá o inventar un problema con los norteamericanos o hasta inventarse una guerra con Maduro, ¿no? Y decir, no, vamos a declarar estado de excepción, estamos en guerra con Maduro, algo por el estilo. No sé, es un panorama sombrío. ¿Qué podrías pensar, qué podrías decirnos sobre eso? Que es bastante complicado, ¿no? Es un terreno desconocido, por supuesto. No, lo primero que te diría es lo que mencionaste de la campaña de Vicky Ávila, donde simplemente soy un asesor económico. No, dentro de mi grupo no se discuten esos temas que te estás hablando, que son de una naturaleza política y estratégica y Ujú. electoral de lo que viene, sobre todo el año entrante. Yo simplemente estoy dentro del equipo tratando de elaborar un plan económico muy serio, eh, Bien, para poder reducir impuestos, una propuesta muy seria para reducir los impuestos que, como ya dijimos, ya están tan altos que ya está bajando el recaudo, y para reducir el Estado, hacer recortes necesarios, porque es que el problema en Colombia, y eso yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, en contra de toda la academia, en contra de la narrativa política normal, mainstream, que es que ujú, el problema en Colombia es el gasto. Si tú miras todos los papers de los académicos, todas las conferencias de los economistas, siempre van a decir que el problema es la falta de recaudo. Entonces, por eso hay reforma tributaria. Es que hay que tener en cuenta una cosa, que Petro es una consecuencia de un proceso que lleva muchos años, sí, ¿no? Petro no llega de la nada. Todos los problemas que enfrenta Colombia hoy, pues Petro sí los ha empeorado. Como decíamos, es decir, es que ayer uno podía sacar visas, hoy no. Hace un año no había, o hace 2 años no había crisis, una crisis de esa proporción en el sistema de salud. Ahora sí. Pero Petro llega, en mi opinión, porque durante muchos años se toman una serie de medidas, sobre todo económicas, malos manejos, exceso de gasto público, déficit fiscal crónico, bajo crecimiento económico, una moneda ultra depreciada, ¿no? Con Petro pues llega a 5.000 brevemente, pero pues ya estaba sí. alrededor de 4.000 antes de Petro. Entonces, las cosas no iban bien antes de Petro, en mi opinión. Y eso es lo que tenemos que Así mejorar y esa es. es la oportunidad. Y para eso es fundamental, creo yo, aguantar hasta el año entrante y ganar unas elecciones limpias y asegurar que las elecciones sean limpias. Es verdad todo lo que tú dices acerca de todas las irregularidades comprobadas de la Sí. campaña de Petro. Digamos, ¿qué tal la donación de FECODE que ellos ni siquiera 500. reportaron? ¿No? Solo por Ujú. eso, ahí ya es irregular. Ni hablar de todo lo demás. Entonces, pero yo también creo que sí, mejor dicho, hubo toda esta plata que entró a esa campaña, que ni siquiera reportaron y demás,
pero también creo que Petro tenía un apoyo, por ejemplo, entre los jóvenes universitarios, por ejemplo. Y creo que muchos de esos jóvenes hoy están muy decepcionados porque les prometieron una cosa, bueno, les prometieron el cambio y les dieron el cambio, pero no creo que era el cambio que ellos estaban esperando. Entonces, yo creo que, digamos, es fácil manipular una selección y, entre otras cosas, pues de lo que yo vi, por lo menos, no sé tú qué opinas al respecto o qué opinaste en esa época, pero me parece que Rodolfo Hernández, que en paz descanse, no hizo una campaña muy vigorosa para la segunda vuelta. Parecía que no tenía muchas ganas de ganar, por lo menos como observador externo. Entonces, creo que otra cosa sería enfrentarse, y Petro, pues en teoría no sería candidato, pero enfrentarse a su grupo, pacto histórico o como se quieran llamar, bajo unas circunstancias donde, de nuevo, está demostrado. Es que recordemos que cuando Petro salió de la alcaldía de Bogotá tenía algo así, debajo del 20% de aprobación. A mí, de hecho, me sorprende que se haya mantenido en el 30%, y me sorprendería mucho si con lo que se viene ahora se mantiene, inclusive a ese nivel. Entonces, yo creo que hay una oportunidad para llegar con un mandato muy claro de Bien, que las cosas tienen que cambiar, pero de verdad, para mejorar el país y no para empeorarlo. Y me parece que hay que aguantar y asegurarse. No va a ser fácil, no va a ser fácil, sin duda, pero hay que llegar por esa vía institucional y, y llegar a gobernar con un mandato legítimo. Me muy parece bien. que cualquier otra cosa sería eh, jugar el juego de Petro. Es lo que él quisiera. Él Que quiere ser mártir, ¿no? Él quiere ser como un mártir. eso Él quiere que lo saquen para tener una excusa, ¿no? sí, De sus fracasos. es mi impresión. Ya que tú mencionas a FECODE, que donó como 500 millones a la campaña de Petro, pues es innegable que el proceso para la llegada de Gustavo Petro fue un proceso de degradación social, cultural y política. Si los gobiernos anteriores lo hubieran hecho bien, pues Petro no habría llegado, no hubiera existido ese espacio para un tipo radical como Petro, ya lo decías tú, amigo, compinche de Chávez, el primero que lo trajo a Colombia. Y también ha sido un proceso de toma de las instituciones culturales por parte de la izquierda, ¿no? Esa izquierda, esa vieja izquierda que era guerrillera, esa vieja izquierda del cuartel general, pues se transformó en una nueva izquierda que salió del cuartel general a la cátedra universitaria, ¿no? Esa es la transición de la vieja izquierda a la nueva izquierda, Y en los que, colegios. que toma precisamente todas las instituciones culturales, ¿no? Por supuesto, la educación, hasta la iglesia, el arte, la cultura, el cine, y pues desde ahí ellos generan un proceso, ¿no? Para cambiar la opinión pública, para manipular, para torcer el pensamiento, la realidad, ¿no? Vender mentiras como verdades, verdades, convertirlas en mentiras. Y al mismo tiempo, pues unos gobiernos que no hicieron lo propio, tal vez una mano muy, muy débil, muy tibia, pues propicia la llegada de un Gustavo Petro. Es innegable también lo que dices de Rodolfo Hernández. En la segunda vuelta se escondió, le dio miedo. En algún momento él dijo que a él le gustaba Petro, ¿no? Claro. Así que quién Al sabe inicio de la que campaña decía que a él le gustaba. sí, exacto, sí. Y lamentablemente nos abandonó. No queda duda de que si él estuviera hoy antes, hubiera dicho, tráigame a todos esos criminales como quiera, pero tráigamelos acá a Colombia. Seguramente algo así habría dicho Rodolfo Hernández, tráigamelos a todos como los pueda traer, pero tráigalos. Le daría igual. Es un tipo pragmático. Trump es pragmático, ha sido muy pragmático, lo hemos visto en estos días. Eh, pero yo te pregunto, parece ser entonces que las tías uribistas tenían razón, ¿no? O sea, Totalmente. esto del castrochavismo era real, esto del petromadurismo o neochavismo, al parecer resultó ser cierto. O sea, Petro es el gran aliado, cómplice de Maduro, socio. Destruyó nuestra industria mineroenergética, contratos de exploración, de explotación, todo para justificar la compra a Maduro. Que quisiera preguntarte qué recomendación, si es posible que la puedas hacer, para los colombianos en este momento donde tú dices, en los próximos semanas, meses, se vienen cosas difíciles para Colombia, ya hay cosas difíciles en ciertos sectores, el de
el tema de las flores, el café, etcétera, pero esto pues va a caer sobre toda Colombia. Ya algunos gremios anuncian, miren, ya con esto cualquier producto de consumo va a aumentar su precio. Es innegable que cualquiera que pensara comprar cosas, traer cosas de Estados Unidos, comprar cosas por Amazon, por eBay, lo que sea, pues ya mismo se va a ver afectado. Incluso no se descarta una nueva política que para enviar dinero a otro país desde Estados Unidos hay que tener la ciudadanía, y donde se dé esa política, bueno, no se ha dado, puede pasar, sería muy interesante, pero ¿qué consejo podrías darle a esos colombianos a nivel financiero? Sí, yo sé que es un consejo algo tarde, tú ya diste esos consejos hace 2 años, pero no te escucharon, no te vieron en ese momento. Hoy es otro momento para que le he pedido a las personas, por favor, educación financiera, porque se vienen cosas difíciles para los colombianos. Se sabe que falta 1 año y medio para que salga Petro el 7 de agosto, eso queremos, eso pensamos. No es seguro que vaya a salir, o sea, es difícil. Todos queremos que salga, no va a ser una batalla fácil. Hay que considerar incluso que este tipo se quede. Hemos visto que Maduro se ha quedado 25, 26 años, en Cuba 65 años, Ortega como 18, 19 años. Son posibilidades reales que uno debe considerar. ¿Tú qué podrías decirnos? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Digamos, lo último que mencionas, y a mí siempre me llamó la atención y también advertí, o traté de advertir, pero pues nadie es profeta en su tierra, como tú bien sabes. Y claro Sí, que yo recuerdo, no sé, hace 5 o 6 años, la narrativa en gran parte de la derecha en Colombia era, no, Petro nunca va a ser presidente, eso no va a pasar, Colombia no es Venezuela. No, bueno, en Venezuela también decían que Venezuela no es Cuba, bueno, y miren dónde estamos. Entonces, sí, yo siempre pensé que Petro podía ser presidente, ¿no? Yo creo que, digamos, cuando Duque le ganó en el 2018, es que era una oportunidad única para hacer las cosas muy bien sí, y dejarlo desacreditado, desprestigiado, y desafortunadamente pues las cosas salieron mal y Petro se volvió en un momento tal vez casi inevitable, aunque volviendo al tema de Rodolfo Hernández, a mí me llamó también la atención otra cosa de esa campaña, y fue que cuando Rodolfo Hernández, no sé si recuerdas, la primera encuesta después de la primera vuelta, cuando pasan los dos, Rodolfo Hernández le iba ganando a Petro como por 5 o 6 puntos. Y Rodolfo, algo que a mí me gustaba mucho de Rodolfo era, tenía ese discurso de que los congresistas, que había que quitarles las camionetas y hasta el plan del celular. Cuando él empezó a decir eso, toda la clase política se fue con Petro. sí, sí, sí. Es que por primera vez, por lo menos desde que yo lo recuerdo, había alguien a ese nivel diciendo, vamos a recortar el gasto público porque eso ya se salió de control. Cuando hablaba de las camionetas y de los privilegios de los políticos, ahí toda la clase política se fue con Petro para la segunda vuelta. Entonces, pero, digamos, claro, y cuando decías algunas de las cosas que yo recomendaba en su momento, era, si uno mira a los países vecinos, pues solo miremos, porque es que Colombia, algo curioso del mensaje de Petro de hoy era que Colombia es el corazón del mundo, o algo así, o que Colombia es el centro del mundo. Sí, Yo me quedé pensando, y es raro porque si uno lo mira, eso no, ese pensamiento no solamente se limita a Petro. Entonces, si uno ve ciertas políticas, entonces digamos, mire, es que nosotros, hay gente, mucha gente en Colombia obsesionada con Escandinavia y Francia y sobre todo Europa, eh, pero no miramos los países de al lado. Entonces, en Panamá, en Ecuador, está en Perú, son países o dolarizados o semidolarizados. Digamos, Perú se considera un país semidolarizado, uno puede sí, tener cuentas bancarias en dólares, hacer transacciones en dólares. Prácticamente la única obligación es pagar impuestos en soles. Y si uno mira, ha tenido una estabilidad monetaria fenomenal, ha tenido inflación inclusive menor ligeramente que los países dolarizados, que tienen inflación básicamente la misma que Estados Unidos, es decir, mucho menor que la colombiana, inclusive con el Banco de la República Independiente. Pero entonces, en Colombia nunca se mira eso. Entonces, una recomendación era, mire, por lo menos permita cierta libertad monetaria en vistas de que puede llegar un Petro, pero eso había que hacerlo hace 3, 4, 5 años o más, pues permita cierta libertad monetaria para que la gente tenga otras posibilidades de ahorro en otras monedas, porque vamos a ver qué pasa con el dólar mañana en Colombia, ¿no? Esa es la gran incógnita.
pero seguramente no va a estar muy estable que digamos. Dios. Entonces, pues no, yo no, pues no, realmente no puedo, bajo mis circunstancias actuales, hacer recomendaciones específicas, más Ujú. allá de cosas muy básicas como no gastar más allá de lo que se tienen ingresos, invertir en activos productivos. Eh, pero claro, es que en Colombia también se ha dificultado mucho. Entonces, si uno mira el sector bursátil en Colombia es lamentable. Hay como algo así como 30 acciones líquidas en la bolsa y, y pues muchos de esos o algunas de esas emisiones son acciones preferentes, o sea que la acción común también está en los... Básicamente es una bolsa muy decaída y pues creo que culturalmente también hay un cierto miedo, escepticismo frente a invertir en Sí, activos financieros versus algo como finca raíz, por ejemplo. Entonces, eso siempre te lo veo a nivel cultural y la finca sí. raíz pues, puede ser muy buena inversión, por supuesto, pero tampoco es que está libre de riesgo o libre de problemas. Entonces, digamos, creo que esas son áreas que sí se pueden trabajar en Colombia, digamos, tener un mercado bursátil mucho más vigoroso sería bien importante de acá a futuro. Y me Sí. parece que personas de tu edad, por ejemplo, las nuevas generaciones ya lo están no solamente pensando, sino lo están haciendo con aplicaciones que hay, que permiten no solo invertir en la bolsa en Colombia, sino afuera. Eso me parece muy interesante todo, digamos, la revolución fintech que se está dando pues en el mundo, pero también en Colombia y lo que hay que hacer es fortalecerla. Como siempre amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden suscríbanse al canal, dejen su me gusta en este video, compártanlo en todas las redes sociales, en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse nada de este contenido. Y finalmente, para aquellos que además puedan apoyarnos a través de PayPal, de Nequi, de DaviPlata, Bancolombia, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en Patreon, toda esa información está disponible en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción de este video. Un abrazo para todos, se cuidan. Chao, chao.